La independencia de Centroamérica y de Costa Rica. Este es un proceso que comenzó de acuerdo a la tradición y nuestro sistema educativo el 15 de septiembre de 1821 y realmente así fue, entendido como proceso y no como un hecho concreto, conquistada la independencia de toda la región en un solo día y en unas cuantas horas. Eso en la historia no sucede. Por eso es que hoy vamos a ver concretamente lo que ocurrió realmente en cuanto a los hechos históricos que marcaron todo ese proceso. Ocurre que en julio de 1820 ocurrió algo inusual y totalmente atípico en la historia de España. Las Cortes españolas destituyeron al rey Fernando VII. El Imperio español se quedó sin rey en ese mes de julio de 1820. Fernando VII había sido destituido por segunda vez. La primera vez fue Napoleón en 1808 y recuperando el poder el rey Fernando en 1814. Esta segunda ocasión fueron las Cortes españolas los que dictaminaron que la Constitución de Cádiz de 1812, Constitución liberal, era absolutamente válida y por tanto el régimen republicano tenía que prevalecer sobre el antiguo régimen absolutista imperial. Esto trajo consecuencias realmente graves para el continente americano. El régimen liberal que se instituyó por parte de las Cortes españolas fue la primera república liberal española, comandada por el general Rafael del Riego, quien era pues un militar liberal y además pertenecía a las logias masónicas de España. Y Riego pues había sido también uno de los propulsores de la Constitución de Cádiz de 1812. En este caso el gobierno español entonces fue asumido por los liberales y el imperio español se quedó sin rey. Prácticamente no tenía cabeza porque lo que estaba vigente era el gobierno español en manos de los liberales. Vamos a ver América en ese momento. América tenía dos procesos de independencia. En Sudamérica, San Martín y Bolívar estaban consolidando ya en 1821, concretamente, sus procesos de guerra de muchos años en contra del poderío español. Y la destitución del rey pues provocó un desequilibrio total en las tropas españolas, en las autoridades españolas y virreyes renunciando, tropas completas, batallones completos de tropas realistas entregándose sin pelear ante los independentistas. Eso aceleró el proceso ganado por Bolívar y San Martín. Pero en el norte, en México, en Nueva España, el proceso era lo contrario. Los independentistas habían perdido la guerra. Los líderes principales como Hidalgo, Morelos, Allende habían sido fusilados en 1815. De manera que Iturbide y el mismo Apodaca, Juan de Apodaca, que era el virrey, pues tenían un panorama no conflictivo en cuanto a los movimientos independentistas, pero ellos, al igual que todas las demás autoridades, estaban muy dolidas porque ya su amado rey no estaba en el poder y ellos no querían al gobierno liberal, obviamente español. De manera que Iturbide tomó la decisión de fomentar la independencia del gobierno español, no del imperio, sino del gobierno, y por eso se reunió con el único líder independentista que quedaba, que era Vicente Guerrero, en las montañas, y entre los dos hicieron lo que se conoce como el Plan de Iguala. Para el mismo Iturbide, pues hacer un imperio mexicano, que lo podemos ver en la lámina, el imperio mexicano abarcaba desde la mitad de Estados Unidos hasta Costa Rica, realmente grande, y para Iturbide la forma de poder mantener la lealtad hacia su amado rey Fernando era creando un imperio y dedicándoselo a él, al rey. Así es como se crearon tres documentos en 1821 en México. El primero se llama el Plan de Iguala, el segundo los Tratados de Córdoba y tercero el Acta de Independencia de México. Pero todo parte del Plan de Iguala, firmado el 2 de marzo de 1821.
El plan de Iguala le dedica en el punto número 4 a Fernando VII y sus descendientes, su dinastía, pues el imperio en América, el imperio mexicano, para que tenga un imperio que gobernar, puesto que ya el imperio español ya no le pertenecía al rey. Esa fue la inspiración ideológica fundamental de Agustín Iturbide como regente de ese imperio. Después él se convertiría en emperador porque el rey Fernando no lo aceptó, pero en ese momento, como regente, él era leal con su rey. En Guatemala la situación fue igual. El español, funcionario máximo, que era jefe de Estado, el jefe político de Guatemala, Gavino Gainza, pues al igual que Iturbide sentía una profunda tristeza y una profunda decepción porque ya su rey no estaba en el poder, de manera que, siguiendo las instrucciones de Iturbide, puesto que después de todo en el virreinato Centroamérica pertenecía al virreinato de Nueva España, Gainza decide proclamar la independencia de España con un único propósito: unirse al imperio español. De manera que Gainza proclama la independencia, como todos sabemos, el 15 de septiembre de 1821, con las firmas de todos los españolistas. No hay ni un solo liberal firmando esa acta de Guatemala. Y el 23 de septiembre jura, en la Plaza Mayor de Guatemala, Gainza jura la independencia de España, pero lo hace investido por la banda y la insignia del Imperio Mexicano. Ahora bien, el acta del 15 de septiembre es muy interesante. Cuando uno la lee, dice independencia del gobierno español. Claro, ellos no se estaban independizando del imperio, sino del gobierno liberal masónico que estaba en España gobernando. Entonces, gobierno español no es lo mismo que imperio español. Así es que, al no ser equivalentes, obviamente la intención de ellos era proclamar un acta de independencia, pero dejando la puerta abierta al imperio de su rey, y la negativa era aceptar el gobierno español. Todas las provincias de Centroamérica hicieron lo mismo. Hicieron un acta de independencia seguida de la de Guatemala como un efecto dominó, y obviamente todas, a excepción de El Salvador, pues se unen al imperio mexicano en la misma acta, incluyendo la de Costa Rica. En Costa Rica, el jefe político de Cartago, que era un español también, Juan Manuel de Cañas, pues pasa de la incertidumbre, los nublados del día, promulgados por León de Nicaragua, que decían que había que esperar a que se consolidara el imperio español antes de tomar una decisión, o bien que se consolidara el imperio mexicano, en este caso españolista, por parte de Iturbide. Esa era la disyuntiva de los nublados del día. De manera entonces que ya el 11 de octubre, León de Nicaragua decide unirse al imperio mexicano y proclama la independencia del gobierno español, igual que lo había hecho Guatemala, y le recomienda a Cartago hacer lo mismo. El 29 de octubre de 1821, Cartago procede, junto con legados o representantes de los demás ayuntamientos de San José, Alajuela y Heredia, firman el acta de independencia de Cartago, y justamente hacen lo mismo que Guatemala y que León de Nicaragua. Proclaman la independencia del gobierno español y se une al imperio mexicano en el punto número 2. Claro, San José y Alajuela no aceptaron eso, puesto que los legados que firmaron el acta fueron engañados, no tenían autoridad ni sabían a qué iban a ir a esa reunión del 29 de octubre, de manera que ellos retiraron las firmas, pero ya era tarde, ya las firmas estaban puestas, de manera que Cartago decide jurar lealtad al imperio mexicano el 1 de noviembre de 1821 en la Plaza Mayor de Cartago, mientras que San José y Alajuela juraron lealtad absoluta en el ayuntamiento, en la Plaza Mayor, es decir, en el Parque Central de San José, al Estado Libre e Independiente de Costa Rica. Ahora bien, todo se resolvió en 1823 con la batalla de Ochomogo. El 5 de abril, Gregorio José Ramírez, un brillante militar que había luchado en Perú con las tropas de San Martín, es el que conduce las tropas josefinas y alajuelenses y gana la batalla de Ochomogo a los anexionistas de Cartago, y proclama Gregorio José Ramírez ahí mismo en Cartago, pues la independencia absoluta de España y de México.
Todo a nivel regional termina el 1 de julio de 1823 porque el Imperio Mexicano cae, Iturbide es destituido, se acaba el Imperio Mexicano y por tanto los anexionistas se quedan sin opción, y ahí es donde los liberales toman el poder en Centroamérica y proclaman la independencia absoluta regional de Centroamérica, que es un documento que existe, fue firmado en Guatemala el 1 de julio de 1823. Con eso se dio pie a la República Federal de Centroamérica, que existió hasta 1838-1840, y el 24 de septiembre de 1824, Costa Rica inaugura su Estado libre e independiente con el decreto número 5 de esa fecha, 24 de septiembre del 24, que es el principio constitucional de creación del Estado libre e independiente de México y España por parte de Costa Rica. Ahora bien, con estos antecedentes, entonces, ¿cuándo nos independizamos? Bueno, en mi opinión, hay dos fechas: el 5 de abril de 1823, que fue de hecho en la batalla de Chomogo, y el 24 de septiembre de 1824, con la constitucionalidad del decreto número 5. Y también a nivel regional no cabe duda que la independencia absoluta fue el 1 de julio de 1823, constitucionalmente amparada por el acta que se firmó en Guatemala. Las actas de México y de América Central, hay que concluir, de 1821 fue producto ideológico de los españolistas leales al rey Fernando. No fue una obra de los liberales y por tanto esas actas perdieron vigencia con el acta de Guatemala del 1 de julio de 1823. Ahora bien, como reflexión final, hay que entender el proceso de la independencia de 1821, del 15 de septiembre, como un proceso comenzado en el 21 y terminado en el 23, de manera que todo se hizo bajo la influencia de México, con la idea del Imperio Mexicano como proyecto de Iturbide, y terminó todo realmente hacia 1823 y 1824. El 15 de septiembre es efemérides patria en Costa Rica desde 1864. Esa fue una orden suprema de Jesús Jiménez como presidente de la República, y siguiendo un acuerdo de los gobiernos conservadores que habían tomado el poder después de la República Federal de Centroamérica en Guatemala, Honduras y El Salvador. Con 157 años de formar parte del sistema educativo, este hecho del 15 de septiembre como fecha de independencia debe de mantenerse, porque quitarlo es mucho más problemático. Pero la memoria histórica de los verdaderos hechos del proceso de independencia tiene que formar parte de la cultura periódica y patriótica, periódica en el tiempo, y patriótica por parte del espíritu republicano y patriota liberal de los costarricenses.